Ya estamos. Ya estamos de Hemos vuelta. vuelto, hemos Sí. vuelto. Cómo nos gusta charlar, ¿eh? Cómo nos gusta conversar a nosotros. Bueno, ves, ese es un tema también que lo hablábamos hoy, que siempre que haya interés en el tema, Sí, siempre que haya un código de comunicación que nos funcione mutuamente, y creo que eso va a facilitar siempre la charla y el encuentro humano. Más en estas situaciones que creo que como aquellos primeros tiempos del Faro intentamos dejar algo también, intentamos abrir un camino o continuar el camino que ya está abierto sí. para que cualquier persona que escuche se sienta reconocida o que Parte. se sienta Sí. parte o no esté de acuerdo o- y se le provoque este efecto de conciencia que hablábamos hace un ratito, a hacerse sus propias preguntas, a encontrar sus propias palabras. Ya eso es un montonazo, para mí por lo menos es realmente un objetivo. Creo El- que sí, sí. Y creo que algo, de alguna manera, innovador, porque no es nuevo, Ujú. pero sí es innovador, es esto que queremos hablar en este encuentro, que es la idea de la preparación para la muerte. ¿Por qué digo innovador? Porque en una primera impresión pareciera que no pega, ¿no? Prepararse para la muerte genera un montón de preguntas, un montón de incógnitas, incluso para algunas personas está descartado, como que no tendría sentido, por qué prepararse para la muerte. Y nosotros tenemos justamente la idea de que es parte del camino de la vida, prepararse para la muerte. Es como una materia que toca cursar por el concepto mismo de preparación y por la conexión con la muerte. Entonces ahí vamos con el tema hoy. Mira, me venía la frase popular, esas frases cliché que repetimos, por supuesto, y que se escucha, uno nunca está preparado para la Es muerte. cierto. Y es cierto, y es cierto, pero sí es posible prepararse. Sí, sí. El punto es animarse a estar preparado. Después me surge una pregunta, otra pregunta más, eh, que me resulta obvia. Dado todo lo que estamos hablando, ¿cómo no prepararse para la muerte? ¿Cómo no estar preparado para algo que sabemos que va a pasar pero no sabemos cuándo? Bueno, porque en general conectamos prepararnos para algo que sabemos cuándo. Claro, digo, bueno, me voy a preparar para un viaje porque tengo El ¿cómo se dice? El pasaje. pasaje, no me salía. El pasaje tiene fecha y tengo que estar a tiempo en el aeropuerto. Entonces me tengo que preparar la valija, la casa, etcétera. Voy a tener un hijo, me tengo que preparar, porque aunque no sepa exactamente la fecha de parto, van a ser. Voy a mudarme, me preparo. Voy a, no sé, ejemplos simples de la vida cotidiana. Pero en general asociamos prepararse con algo que tenemos la certeza o relativa certeza. La muerte no tenemos certeza de cuándo va a suceder, entonces pareciera que no admite el concepto de preparación. Tal vez porque se asocia la palabra preparar con controlar. Y preparar en este contexto no es controlar. Lo que no tenemos es control sobre la muerte, y eso sí es importante reconocerlo. No controlamos a la muerte, más bien la muerte, en todo caso, tiene un poder sobre nosotros, no nosotros sobre la muerte. La ilusión de controlar a la muerte, el intento de controlar a la muerte, eso sí, desde ya. Desde la medicina, desde los sistemas de creencias, desde un montón de situaciones hay una pretensión de controlarla, pero ya sabemos, como dijimos en otros encuentros, que en última instancia la muerte sucede. Sí, 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 esto está spoileado sí, ya y sabemos. comprobado en la vida Sí, humana y cotidiana. tenemos fecha de vencimiento. Justamente hablando de eso, lo empecé diciendo en broma,
que yo me revisé todo el cuerpo y no me encontré la fecha de vencimiento. ¿Qué pasaría si como los productos de la góndola, ¿no? Como decía otra vez Franklin, si el ser humano fuese inmortal, postergaría cada uno de sus actos hasta el infinito, por ejemplo, ¿no? O la frase de Montaigne que tantas veces leímos Sí, en el Faro, sí. que turbulencias, mantengámosla presente, tengamos presente esto, ¿no? Tengamos presente que vamos a morir. Y otra pregunta, ¿qué diferencia entre estar preparado o yo diría preparándose Exacto, como un cotidianamente? gerundio. Como un gerundio, como algo que, porque como decimos siempre, hoy estoy preparado, ahora no, no Más o tanto, menos. dame un rato más, ¿no? Sí, Este, sí. ahora, sin pensar tanto en el cuándo, pensar más en el cómo. Sí. Me resulta bien interesante y bien de contacto con la vida cotidiana. Ir dejando cosas Ordenada. listas, Listo. listas. Bueno, un tema interesante que lo hemos comprobado, yo diría empíricamente. ¿Cuántas veces nos convocan para acompañar a personas mayores? La familia detectó conductas que no sabe muy bien cómo leer o cómo decodificar, que nosotros sabemos que dan cuenta de que la persona se está preparando. Por ejemplo, vino a una reunión familiar y trajo algunos objetos y los reparte. ¿Sí? Traje este reloj, quiero que te quede a vos, este anillo, esta planta, este libro. Cuando no hay conciencia de finitud, cuando, como hablábamos antes, o no está previsto que la preparación puede ser algo espontáneo, hay una alarma. ¿Qué le estará pasando? ¿Estará deprimida? ¿Estará enferma y no nos dijo? Y lo que descubrimos muchas veces es que es una persona que está conectada con su finitud, que reconoce en ella el deseo de tomar decisiones y elegir a quién dejarle el anillo, el libro o lo que fue, o la ropa, y que no quiere esperar a último momento, quiere hacerlo ahora, porque no sabe si llegado el momento va a tener la lucidez, la fuerza física, la entereza emocional para hacerlo. Entonces lo hace ahora. Y eso da cuenta de algo intrínseco a esa persona conectada con esta verdad de la vida, la preparación. Absolutamente así y hemos escuchado, creo, muchas veces también de estos mismos ejemplos que decís vos, sobre todo de esta franja de edad, ¿no? De las personas más grandes, por ahí, pero puede ser también sin Sí, edad, por supuesto, no está hablando de mucho de la muerte, como sí, si fuera verdaderamente un problema, ¿no? sí, Y justamente creo que el problema es no poder escuchar hablar de la muerte. sí, Eh, Porque cuando ocurra, que en algún momento ocurrirá, es una actitud bien responsable poder hablar de la muerte y dejar cosas preparadas o ordenadas, organizadas, para que otra persona no tenga que tomar esas decisiones. Porque alguien las va a tener que tomar. Como decía Guillermo Borja, no le dejemos el muerto a nadie. Perturbador el mexicano, pero... Bueno, ahí hay dos cuestiones, me parece, Fabio. Por un lado, la persona que asume la preparación, de acuerdo contigo, está encarando, yo diría, un acto amoroso, ya sea porque ordena sus cuestiones económicas, financieras, ya sea porque deja escrito lo que quiere y lo que no quiere. Hay muchas maneras de prepararse. Entonces hay un acto de cuidado que trasciende la propia vida, es un cuidado al entorno, hijos, nietos, quien sea, amigos, pero a la vez creo que la otra parte es ese proceso interno de la preparación que tiene
por un lado, trae esta conciencia de finitud, es decir, yo me puedo morir en cualquier momento. Y prepararse es también conocerse, darle un espacio a los propios deseos, a los propios principios, porque hay muchas preguntas. Vos hablabas de la pandemia, antes recordábamos la pandemia nos despertó a la conciencia de cuántas preguntas no respondidas había. Por ejemplo, si las personas estaban o no de acuerdo con determinadas intervenciones médicas. Al no haber un proceso previo de explicitar, bueno, el sistema resolvió. Otros resuelven por uno. Y este tiene que ser el punto de partida. Yo quiero que otros resuelvan por mí. Porque si alguien dice, sí, la verdad, que hagan conmigo lo que quieran, perfecto, es su manera de prepararse. Pero si yo digo, no, a mí no me da lo mismo. Yo quiero que esto sea de esta manera, yo quiero que tal cosa vaya a tal persona, me tengo que ocupar yo. Absolutamente. Me reía porque me hiciste acordar a una película mala que vi hace poco, que el señor estaba enfermo y estaba haciendo un proceso terapéutico y va para que la terapeuta le diga lo que tiene que hacer. Ajá. Y entonces se le dice que no lo va a hacer. Entonces, ¿para qué vengo yo acá? Yo necesito que usted me... Y eso socialmente y culturalmente es muy común. Claro. También me recordaste, hablando y escuchándote, cuando tantas veces en la diplomatura vinieron personas a hablarnos acerca de los derechos que tenemos. Sí, claro. Qué revelador que resultó para mí, que no lo conocía y que muchas veces me lo olvido. Qué frescura es volver a escuchar todos los derechos que tenemos como personas. Sí. Recordemos que el derecho es una propiedad de los seres humanos y que no conocemos. Sí. Escritos y no escritos. Sí. Los derechos que tenemos como personas de poder establecer una buena retirada, tener una muerte digna, en el sentido de poder decidir sí. Qué, cómo, cuándo, dentro de las posibilidades que tenga en ese momento. Por supuesto que estamos hablando en el mejor de los casos de una persona que pueda decidir obvio, sobre sí mismo, ¿no? Sí. Pero atravesando todos estos kilómetros de palabras que venimos conversando desde la semana pasada, que culturalmente nos atraviesan para llegar al encuentro con los seres más cercanos y que tienen que comprender. Hace un rato me contaste algo que está pasando con una familia que sí. Está siendo felizmente acompañada. Yo me acordaba de las invasiones bárbaras, ¿no? Como sí. Para ver una película que acompañe todo esto. Sí. Entonces estamos hablando de algo que no solo es posible, sino que es muy necesario. Sí. Es necesario en el sentido que hablábamos también de la autoconciencia, porque así como a cada uno de nosotros nos es importante elegir cómo vivir dentro de ciertas posibilidades, también es importante que podamos elegir cómo morir. Tal vez no se cumpla todo, por diferentes circunstancias, ¿sí? Yo puedo tener una idea de que me gustaría morir en mi casa, en mi cama, etcétera, etcétera. Tengo un accidente en la ruta y se terminaron mis preparativos. Pero eso no quiere decir que el ejercicio de prepararme como autoconocimiento no tuvo sentido. Por eso digo, prepararse no es controlar. Uh-huh. Y también me parece que la preparación como acto de libertad, como vos decías antes, como Montaigne nos recordaba que prepararse para morir es aprender a ser libre, dejar de ser esclavo, decía él. ¿Esclavo de qué? Esclavo del silencio no saludable, del ocultamiento, de la censura. Y creo que hay algo en la preparación que trasciende a la persona. Si yo encaro la preparación para mi muerte, voy a involucrar a mi entorno significativo. Voy a tener conversaciones con 1, con 5, con 100, no importa. Y eso deja como una onda expansiva en relación a la preparación. Y es un legado que dejo.
creo que todos recordamos o podemos recordar en nuestra propia historia ejemplos de muertes que fueron preparadas y muertes que no. No porque fueron súbitas, no hablo de eso, sino porque no hubo esta conciencia de preparar, de hablar de lo que hay que hablar, de hacer trámites, de usar los derechos que uno tiene. Hace la diferencia también a los que siguen, a las generaciones que siguen. Absolutamente. Sí. Marca un camino, señala una dirección, muestra un mapa, como nos gusta mucho decir también. Y sumado al mapa, o como ejemplo del mapa, me gustaría decir que entre todas las actividades del Faro, la diplomatura del Faro es una auténtica preparación para la muerte. Porque recorre todo esto que vos estás diciendo, que vos estás nombrando, lo he visto muchos años seguidos, sí. Se sigue produciendo cada vez con más gente que se acerca, interesada, sí. En tomar contacto con esta conciencia que nos permita o que les permita poder prepararse, poder estar al menos observándose de cómo se prepara y por el contrario, cómo no me preparo. Claro. Y cuáles son las distintas sensaciones en torno a eso. Al margen de todas las que hablamos, que tienen que ver con la tristeza, con la pena, con lo que sabemos que implica el tema de una muerte, de nuestra propia muerte, de lo que nos provoca humanamente. Bueno, entendemos que todo eso es demasiado como para encima mantenerlo en silencio, sí. Mantenerlo cubierto de un halo de, y sí, ante esto, ¿qué se puede decir? Sí. O ante esto, ¿qué se puede hacer? Es muchísimo lo que se puede hacer, porque como hablamos la semana anterior y lo hablamos desde que nos conocemos, es la gran materia que tenemos en la vida. Sí. Y esta sería la graduación. Exacto. Como decía Elizabeth Kubler-Ross, la muerte es una graduación. Y acompañar a una persona que está en fin de vida es acompañar a alguien que se está adelantando en el tiempo, al nuestro me refiero. Está muriendo antes que nosotros, pero nosotros vamos en la misma dirección. Y me quedé pensando en esto que vos decías, de lo que comúnmente se dice, uno nunca está preparado para la muerte, que es verdad, como vos bien decías, y no es verdad al mismo tiempo, pero creo que cuando se dice desestimando la preparación para la muerte, es porque hay algún temor, hay alguna aprehensión a entrar en ese espacio y hacerse la pregunta, ¿estoy preparado para morir? Porque esa es la pregunta. Y si no me siento preparado o preparada, ¿cómo me preparo? A veces hablamos de, en el acompañamiento, y es una materia, un tema en la formación, ¿cuál es mi escena de muerte deseada? Deseada, si va a suceder o no, no sé. ¿Y cuál es mi escena de muerte temida? Porque si yo me empiezo a responder esas preguntas, que no se responden un día y nada más, se pueden ir respondiendo, puedo tener un cuaderno abierto e ir anotando. Mi escena de muerte deseada va a reflejar mis principios, mis valores, mis necesidades. Mi escena de muerte temida va a reflejar mis limitaciones, mis desafíos, los recursos de los que carezco. Entonces siempre aprendo. De lo que deseo y de lo que temo, siempre aprendo de mí. Sí. El aprendizaje está garantizado. No hay duda. El proceso vemos cómo fue. A lo que vos decías del temor, del miedo, por supuesto, y le sumo algo que, como casi todas las cosas que digo acá, aprendí de vos. La ignorancia que tenemos acerca del tema. Sí. El creer cosas que no fueron revisadas en mi mundo interno. El dar por hecho de que esto no se habla. Y sin embargo, el hecho de poder hablarlas, poder comunicarlas, poder ser escuchado con relación a este tema, en general, o por lo menos en mi experiencia, provoca un bienestar
al organismo, porque en definitiva estamos hablando de Viviana, de Fabio, cada uno se autonombrará, estamos hablando de organismos, Tal cual, organismos, de sí, sistemas sí, que, que tienen sus propias necesidades y que merecen ser atendidas y que por supuesto que a los tiempos de cada persona y cada uno abordará el tema de acuerdo a sus tiempos existenciales, los cambios por supuesto que son complejos y por supuesto que muchas veces, y más en este tema de la muerte, llevan un tiempo más o el tiempo que lleve. Yo tenía un profesor, Vivi, se llamaba Alejandro Simonetti, todavía vive, es un señor que venía a la escuela de psicología social y traía sus cartulinas para pegar en las paredes. de los de Y él, antes. exactamente. Y decía una frase que a mí me quedó grabada para siempre. Todos los cambios que nos proponemos sin consultarlo democráticamente con nuestro mundo interno son actos de dictadura y corren el riesgo de que nuestro organismo se subleve y lo impida. Entonces, esto también, yo al menos lo aprendí en el Faro Sí. y lo aprendí en estos ámbitos de personas que nos interesan estos temas. Darnos el tiempo necesario como para poder mirar al sol. Tal cual, porque podríamos decir que el prepararse para la muerte es una conversación con la muerte, una conversación interior, intrapersonal, que deviene en una conversación interpersonal, porque implica nuestro entorno en alguna medida, una conversación transpersonal, porque es entre la vida, la conciencia, Dios, como cada uno lo quiera plantear, y el yo de cada uno. Entonces la preparación es con mayúscula en este caso. Y no tiene un resultado único, porque también uno dice, voy a preparar una torta, entonces bueno, junto tantos ingredientes, hago las cosas de determinada manera, sale una torta. No estamos buscando un resultado acá, no es una preparación para un resultado, es una preparación como proceso y como práctica diaria. Cada día podemos prepararnos y cada día podemos, digamos, empezar de nuevo, lo digo en sentido bien fino, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es lo que podemos aportar a la sociedad también, nosotros, ¿no? Desde el Faro, esta conciencia. Sí, Absolutamente. Y facilitando el tema del encuentro con este tema. Habilitando. Me parece mentira tener que decir esto. sí, ¿no? Es como Sí, obvio, como realmente. hablamos el primer día, lo Realmente. obvio. Sí, Algo adentro mío me hace así, un sí, montoncito. ¿Qué estás diciendo? Y estoy diciendo lo que a mí mismo me pasó, que sí, contábamos la semana pasada, de encontrarnos hace muchos años un grupo de personas haciéndonos preguntas parecidas y sintiéndonos extraños, claro. ¿no? Bueno, creo que eso fue va como cambiando, es dinámico, cada vez siempre el tema fue interesante, entiendo yo por supuesto, y creo que vamos encontrando un código de comunicación que permita ese encuentro, porque se tienen que dar las condiciones. Tenemos que sembrar las condiciones necesarias como para poder hablar del tema. No puedo dejar de ser testigo hasta hace 2 años, creo, acompañé la formación y la diplomatura del Faro, o sea que he visto transitar Claro, muchísimas personas, claro. muchísimos procesos. Sinceramente, en el 100% de los casos encuentro personas que se encuentran a sí mismos y que encuentran un lugar donde poder ser, donde se puede al menos intentar el desplegar el máximo potencial de ese ser, Sí. que viene atribulado por un montón de situaciones, por un montón de sensaciones, por historias personales que ya se escribieron y que todavía no se terminaron No de están escribir. terminadas de escribir. Y yo creo que la muerte, la conciencia de la muerte, la conciencia de finitud, activa algo de esto que estás describiendo y expande de alguna forma. En la cultura, en nuestra cultura
que considera la muerte como un tabú, creo que está la creencia que si introducimos a la muerte, cerramos, acotamos, se terminan las conversaciones de alguna manera. Y nosotros entendemos que es todo lo contrario. Por eso esta idea que a veces circula, especialmente en algunos ámbitos asistenciales, ya no hay nada que hacer, cuando hay todo por hacer, porque lo que no hay para hacer es evitar la muerte. Y lo que sigue es alojar la muerte. Y ahí hay mucho para hacer. Y ahí está la preparación. Sí. Gracias.